por favor. Bien, buenos días, hermanos. Pues qué especial es. Solo todo esto es gracias al poder de Dios y al poder de su Espíritu Santo. Ahorita que entraba Ruth, yo vi en ella una seguridad. Yo vi en ella, en Dios, cómo se mueve, y ella pasó segura y sin duda todo eso Dios lo provee. Y bueno, pues seguimos experimentando a Dios. Amén. Seguimos experimentando su poder, seguimos experimentando todo lo que Dios hace en nuestras vidas. Amén. Y a ver, vamos a ver, ahí está, no, es para atrás. Y te quiero compartir precisamente, hablar de esto, del poder del Espíritu Santo en mí. Ese es el tema que te quiero compartir hoy. Pero antes de eso, vamos a compartirte la ofrenda semanal, y dice ahí el Salmo 56:12, he hecho promesas delante de ti, oh Dios, y te presentaré mis ofrendas de gratitud. Sin duda para la iglesia, cada uno de nosotros hizo un compromiso cuando tratamos el tema de iglesia. Y precisamente de esto habla la Escritura. Hemos hecho promesas delante de Dios. En cuestión del tema de las ofrendas, es algo que creo, pues sí, podemos repetir cada domingo aquí. Y tal vez he estado escuchando mucho acerca del corazón, pero al estar meditando en la Escritura que te voy a compartir, sí tiene que ver el corazón, pero tiene que ver cómo se mueve Dios en tu vida. Y esto tiene que ver mucho con nuestras ofrendas. Cómo estamos siendo fieles a Dios al ofrendar. Y dice el salmista David, y te presentaré también mis ofrendas de gratitud. Amén, hermanos. Así que no dejemos de hacerlo, porque a través de ello glorificamos a Dios. Y rápidamente quiero hacerte un recordatorio. Aproximadamente hace 3 semanas te compartí este tema. Sin duda, hablar del Espíritu Santo no es nada fácil. Y para muchos no es nada fácil de comprender en nuestras vidas, y más si no lo hemos experimentado como tal. Y te compartía precisamente llenos del Espíritu Santo, y había una pregunta: ¿qué me controla? Y a manera de resumen, para darle pie a la clase, es: Dios nos da su Espíritu. Perdón, es que bueno, ahí espero. Ahí, y precisamente en Hechos 2:36 al 39, espérenme tantito, dice: vuélvanse a Dios, bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo, para que Dios les perdone sus pecados, y así Él les dará su Espíritu Santo. En el bautizo, ahorita lo que va a hacer Ruth, va a ser perdonada de sus pecados y va a recibir el Espíritu Santo. Va a ser sellado o sellada con su Espíritu Santo. Gracias, Juan. Ahora sí que la camisa y se mueve toda ahí. Bien, entonces ahí es donde empieza toda nuestra historia con Dios a través de su Espíritu Santo. Después leíamos precisamente ahí en Efesios 5:18 que Él nos llena. De hecho, es un mandato. Y llenarnos de su Espíritu Santo es precisamente buscar su presencia, estar en su presencia, buscar su rostro, buscar su conocimiento, para que nosotros nos llenemos de ese Espíritu Santo. Amén. Y ahora sí, después de que buscamos esa llenura, no solamente es venir a la iglesia los domingos, a una charla los miércoles, es suficiente. Cada uno tiene que hacer su labor personal para aprender a conducirse en el poder del Espíritu Santo. Y precisamente ese es el tema del día de hoy: el poder del Espíritu Santo en mí, en la vida de cada uno de nosotros como discípulos. Ahora imagínate, si ese poder actúa de manera sobrenatural en nuestras vidas, lo que hará como iglesia, lo poderoso que podemos llegar a ser como iglesia. Y no hablo de ese poder humano, sino de ese poder espiritual, lleno de amor, gracia, compasión. Y algo que nos caracteriza como discípulos, esas amistades que hemos formado dentro de su iglesia, que son únicas. Y claro, entendiendo que aún como hombres y mujeres podemos fallar, porque entramos en crisis de fe, ahora que vemos todo esto, depresión, ansiedad, a veces nos queremos alejar. No es fácil, es una lucha constante, pero en el poder de su Espíritu Santo vamos a alcanzar
muchas o vamos a hacer muchas proezas en su nombre. Y vamos a estudiar Lucas y vamos al capítulo 4, versículos 1 y 2. Y dice, y Jesús, lleno del Espíritu Santo, regresó, ¿de dónde? Del Jordán. Y fue impulsado por el Espíritu al desierto. Y era tentado por el diablo por 40 días y no comió nada en aquellos días, terminados los cuales tuvo hambre. Jesús lleno del Espíritu Santo. Obviamente dice que regresó del Jordán. Él venía de ser bautizado por Juan, obviamente el Bautista. Y entonces dice que Jesús lleno del Espíritu Santo. Y esta palabra en el original tiene este significado: pleno, equipado. Entonces Jesús, y ahorita vamos a ver una escritura muy fuerte, o sea, siendo el Hijo de Dios, no se llenó de arrogancia y de decir yo soy el Hijo de Dios y no necesito, yo puedo solo, que esa es mucha de la arrogancia del ser humano. Yo puedo solo, que nadie me ayude, que nadie me diga lo que yo tengo que hacer. Entonces la plenitud que cada uno de nosotros como discípulos viene de esta llenura, porque además Dios nos equipa a través de su Espíritu Santo. También dice que fue impulsado por el Espíritu Santo. O sea, vean la humildad de Jesús, de dejarse acompañar por su Espíritu. Y obviamente Jesús fue guiado, fue dirigido. ¿Hacia dónde? Hacia el desierto. ¿Cuántos hemos pasado por desiertos en nuestro caminar con Dios? A veces nos ha tocado pasarlos solos, entre comillas, y luego sale esos pensamientos de es que nadie me acompañó, es que nadie me llamó. Y yo pregunto, ¿acudiste a Dios y a su Espíritu para recibir fortaleza en esos momentos difíciles? Y posiblemente algunos dijeron, es que no me acordé, es que se me olvidó. Y ahí es donde nosotros tenemos que tener una clara realidad de las situaciones. Jesús fue guiado por el Espíritu Santo. Y sabes, ahí en Filipenses 2 del 5 al 8, y esa es la parte fuerte que tenemos que aprender. Dice, tengan unos con otros la manera de pensar propia de quien está unido a Cristo, el cual, aunque existía con el mismo ser de Dios, dice, no se aferró a su igualdad con él, sino que renunció a lo que era suyo y tomó naturaleza de siervo, haciéndose como todos los hombres y presentándose como un hombre cualquiera o un hombre común. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y hasta la muerte de cruz. El Hijo de Dios no se aferró a su deidad como Hijo de Dios. Renunció y se hizo hombre como cualquiera de nosotros, un hombre común, de carne y hueso. Entonces imagínense si Jesús, en esa humildad y en esa obediencia, se sometió al poder del Padre y al poder del Espíritu Santo, ¿por qué nosotros no lo hacemos? ¿O por qué a nosotros nos cuesta hacerlo? No se aferró. A veces nosotros nos aferramos a nuestro orgullo, a nuestra humanidad, a nuestros pensamientos, aún hasta nuestra falta de espiritualidad, y nos aferramos. Entonces, hermanos, iglesia, un amigo, Jesús vivía en una íntima comunión con el Padre y el Espíritu Santo. Por eso es que Jesús vivía lleno de esa presencia. Y te estoy hablando de Jesús, el Hijo de Dios. ¿De acuerdo? Punto número 1, Jesús, el ejemplo de vida bajo la guianza del Espíritu Santo. Y si Jesús vivió y es nuestro modelo y nuestro ejemplo, es así como nosotros debemos de vivir cada día de nuestras vidas, bajo esa guianza del Espíritu Santo. Porque muchas veces va a venir la tentación, va a venir la prueba, como lo vemos a continuación. Continuamos versículos 3 al 12. Dice, entonces el diablo le dijo, ya que eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Y Jesús le respondió, está escrito, no solo de pan vivirá el hombre. Y aquí tienes la referencia, Deuteronomio 8:3.
¿sí? Es la referencia de donde Jesús toma la escritura para vencer esta primera prueba, ¿sí? Ya que eres hijo de Dios, ya que dices ser el hijo de Dios, pues convierte a él estaba en el desierto, pues dile a estas piedras que se conviertan en pan. Y Jesús le responde con la escritura, y de hecho dice, está escrito. Cuando tú respondes, ¿qué respondes? ¿Está escrito? La Biblia dice, Dios dice, es que yo pienso, es que yo creo, es que mi discipulador, es que me contaron, es que yo he vivido. Y de veras, muchas excusas ponemos, pero realmente no usamos la escritura y no estamos apoderándonos de toda la esencia de Dios para vencer la tentación. Y continúa en ese segundo tema. Y elevándolo le mostró en una fracción de tiempo todos los reinos de la humanidad y le dijo el diablo, toda esta potestad y su gloria te daré, pues a mí me ha sido entregada y al que quiero se la doy. Dice, si te postras pues y me adoras, será toda tuya. Respondió Jesús y le dijo, está escrito, ante el Señor tu Dios te postrarás y a Él solo servirás. Y sabes, hermanos, iglesia, ¿ante quién nos postramos en nuestra vida natural? Postrarse es ponerse de rodillas, es ponerse al servicio de algo o de alguien. En nuestra vida natural, cotidiana, si la quieres ver de esa manera, ¿ante qué cosas te postras que no son Dios? ¿Qué cosas adoras que no son Dios? Y son cosas que realmente tenemos que reflexionar en nuestro día a día. Queremos llenarnos del Espíritu Santo. Queremos tener ese poder o que el Espíritu Santo se mueva en ese poder en nosotros. Pero si nosotros estamos levantando una muralla en donde adoramos cosas que no son Dios, que nos postramos o nos ponemos a servicio en cosas o temas o personas que no son Dios, pues obviamente no vamos a estar en esa relación íntima con nuestro Dios. Y obviamente no vas a experimentar ni su poder, ni su amor, ni su bondad. Y es cuando a veces venimos buscando la ayuda, es que me siento solo, me siento mal, caí en pecado, le fallé a Dios y vienen esos sentidos de culpabilidad. Y ahí viene también la referencia de Deuteronomio 6 al 13, para que en casa también la busques. ¿Sí? Amén. Y continuamos. La última parte de estos 3 puntos que nos muestra la Biblia acerca de la tentación. Y después dice que lo llevó a Jerusalén y lo puso en pie sobre el pináculo del templo y le dijo, otra vez le pone en duda, ya que tú dices que eres el Hijo de Dios, échate abajo, aviéntate. ¿Sí? Porque está escrito, a sus ángeles dará encargo acerca de ti para que te guarden, y en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece con piedra. Entonces Jesús le vuelve a responder y le dice, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Wow, no tentarás al Señor tu Dios. Y a veces, sí, tal vez puede ser una vida religiosa, pero también una vida de soberbia, y te encanta exponerte a las tentaciones del diablo. ¿Qué tanto es una copita de alcohol? ¿Qué tanto es un poco de inmoralidad? ¿Qué tanto es un poco de mentira en mi vida? Y ponemos en tentación nuestras vidas y obviamente estamos haciendo mentiroso a Dios porque se supone que nos decimos ser discípulos de Jesús. ¿Sí? Y claro, si tú sabes que ese tantito es algo que te saca de una vida o de una relación íntima con Dios y tú lo haces, pues claro, ¿para qué le juegas? Y a veces así es el ser humano, nuestra naturaleza es jugarle al vivo. ¿Qué tanto es robar tantito? ¿Qué tanto es mentir? ¿Cuál es el problema que falte un día a la reunión? Y no estoy diciendo
que sea malo, sino que el motivo por el cual tú faltas inclusive la reunión. Entiendo que a lo mejor hay una necesidad, sí, a lo mejor hay una reunión familiar importante, un acontecimiento, pero obviamente a veces nos agarramos de ahí pues para no venir y se nos hace muy fácil, sí, yo digo que sea malo faltar, pero el motivo por el cual tú estás faltando o por el cual le das la espalda a Dios, sí tiene mucho que ver. Y no tanto con la iglesia, pues somos parte de una iglesia, pero sí tiene que ver con tu relación íntima con Dios. ¿Sabes? Las tentaciones por las que fue puesto a prueba Jesús pueden resumirse en estas tres. Ahí en 1 Juan 2, del 15 al 16, dice, no ames al mundo ni las cosas que hay en el mundo. Ojo aquí, para que no malinterpretemos esta situación. Dios no está diciendo que no ames este mundo que nos ha dado, al contrario, el mundo que nos ha dado hay que cuidar, ¿sí? Ahora que estamos con todo esto del calentamiento global, la contaminación, como discípulos debemos de ser un buen ejemplo para cuidar el mundo que nos dio. Pero la escritura no se refiere al mundo, sino ahí te pongo entre paréntesis, sino a todo lo mundano que ofrece Dios. Perdón, que ofrece el mundo. Ahora sí que, ahí perdón, no, Dios no ofrece esto y ahorita lo vamos a ver con otra escritura. ¿De acuerdo? En el mundo la maldad se multiplica. Y recuerda, ¿quién tentó a Jesús? El diablo. Algunos como que no lo creen todavía, pero bueno. Y fíjate lo que dice el versículo 16. Porque todo lo que hay en el mundo, o sea, todo lo mundano que hay, que habita también en este mundo, es la codicia de la carne, la codicia de los ojos y la soberbia. Y en el original dice la arrogancia jactanciosa de la vida. Diría la Reina Valera, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Al ser humano le encanta vanagloriarse, llenarse de orgullo. Y dice, todo esto no viene del Padre, sino de todo lo perverso del mundo. Esto no proviene de Dios. Amén, hermanos. Y ahí en Santiago 1, 13 al 15 dice, cuando alguno se sienta tentado de hacer lo malo, no piense que es tentado por Dios. Y vean lo que dice. Número 1, Dios no siente la tentación de hacer lo malo. Él es santo, 3 veces santo. ¿De acuerdo? 3 veces santo. Entonces Él no tiene tentación ni tienta a nadie para que lo haga. Porque a veces hay esa falsa idea en la cotidianidad de la religión. Ah, Diosito, no me tientes. No es Dios, Dios no es, ni es Diosito, ni te tienta. ¿De acuerdo? Dice, uno es tentado, dice al contrario, uno es tentado por sus propios malos deseos. ¿Dónde nacen los malos deseos? Aquí en el pensamiento. Lo que miras, lo que escuchas, lo que hablas. Dice esos malos deseos que te atraen y te seducen. Y de estos malos deseos nace el pecado. Y del pecado, cuando llega a su completo desarrollo, nace la muerte. Así que, iglesia, qué importante es tener una comunión constante, continua con nuestro Dios y con su Espíritu. ¿Cómo venció Jesús la tentación, hermanos? ¿Cómo la venció? Con la palabra. Pero recuerda, Él no estaba solo. Jesús venció la tentación por el poder del Espíritu Santo y su palabra. ¿Cómo vamos a vencer nosotros la tentación? Por el poder por el poder del Espíritu Santo y por su palabra. Pero aquí hay un detalle, hermanos, estamos leyendo la palabra, estamos profundizando en la palabra, la estamos estudiando. Eso debe de ser todos los días de nuestra vida, todos los años que caminemos con Dios, debemos estudiar la palabra de manera sistemática, de manera profunda. Y claro, todo esto apunta hacia exactamente tener una relación con Dios, una intimidad como la tuvo Jesús con su Padre, con el Espíritu Santo. Así que
Hermanos, pongamos acción en nuestras vidas. Porque a veces me siento decaído, deprimido, angustiado, triste y vienen tantas cosas a mi mente, a mi corazón, porque no estoy cerca de Dios. ¿Sí? Ahorita escuchaba y desde ayer que tuvimos aquí, tuvimos la bendición de tener a pastores nombrados en entrenamiento de toda la iglesia y por ahí decían, un buen corazón, es por un buen corazón y eso me llevó a analizar. No es por un buen corazón, hermanos, perdónenme. Si la misma Biblia me dice que el corazón, ¿qué es? Es engañoso, es perverso. No es por el buen corazón, hermanos, es por el Espíritu Santo que se mueve en tu vida. Ese es el mover de su Espíritu Santo, redarguyéndote, transformándote, llevándote al arrepentimiento. Qué triste es una realidad, y esto es como un ejemplo. Tú vas y le pides un tiempo a un hermano porque vistes algo y quieres ayudarlo en ese amor. Y vas y le ayudas con mucho amor, con mucha compasión. ¿Y sabes qué triste es que cuando tú le estás hablando, la persona, en este caso un hermano, en vez de decirte gracias por lo que me dices, te da la vuelta y te dice, no, tú estás mal? Eso no es ser guiado por el Espíritu Santo. Cuando tú te dejas, y eso solamente es un ejemplo, hermanos, el más básico de nuestras relaciones unos a otros dentro de la iglesia y que sin duda allá afuera se van a replicar. A mí me ha tocado tenerle que pedir perdón a padres de familia. Me ha tenido que tocar pedirle perdón a alumnos. Me ha tocado tener que pedirle perdón a directores, autoridades, director, subdirector o director o directora, porque sin duda el Espíritu Santo te lleva a escuchar y reconocer aquello que hiciste mal y por el cual tú tienes que arrepentirte. Y con mucha humildad decir, perdónenme, reconozco que hice algo malo. Y en la iglesia a veces eso no sucede. Y te das la vuelta, no, es que tú ni me conoces y no es que te conozca, precisamente de esa relación nos vamos a conocer y va a crecer una amistad. Pero cuando no estamos guiados por el Espíritu Santo, son cosas que pueden suceder. ¿De acuerdo? Bien. Lucas 4, del 13 al 15. Y dice, y habiendo acabado toda tentación, el diablo se apartó de él hasta en un tiempo oportuno. Y Jesús regresó a Galilea en el poder del Espíritu. Y se extendió su fama por toda la comarca. Y él enseñaba en las sinagogas de ellos, siendo alabado por todos. Wow, hermanos. Así como por el Espíritu fue llevado al desierto, ahora por ese mismo poder del Espíritu Santo, él regresaba para iniciar su ministerio y cumplir con la voluntad del Padre. Él regresaba con ese poder. Y, ¿sabes? Él comenzó a enseñar. ¿Qué nos dice la Biblia de que él enseñaba con qué? Fuerte, ¿con qué? Con plena autoridad. Esa es una muestra del mover del Espíritu Santo. Estamos hablando de Jesús, del Hijo de Dios. Entonces, iglesia, te pregunto, ¿cómo se mueve el Espíritu Santo en ti? ¿Cómo tú reconoces que el Espíritu Santo se mueve en ti? ¿Con plena autoridad? Autoridad para vencer el pecado, la tentación. Autoridad para compartir nuestra fe. Autoridad para servir con amor, con gracia y bondad. ¿Cómo se está moviendo el Espíritu Santo en este tiempo? Porque ya pasamos más de 6 meses tratando el tema de mi experiencia con Dios. Y también parte de esa experiencia con Dios es experimentar la Trinidad. Es bien difícil, por eso te decía, es difícil comprender cómo se mueve el Espíritu Santo, porque es de lo más complicado, número uno, tal vez para transmitir, y tal vez de lo más complicado para entender.
Por eso es importante tratar el tema del Espíritu Santo. De veras, qué especial. Te digo, yo vi a Ruth con una seguridad y decir, wow, ¿quién la está moviendo a dar este paso? Sus papás están involucrados, pero quien la movió es el Espíritu Santo. La quebrantó aquí adelante. No nomás es porque uno le salga la emoción y ya, no. Hay tantas maneras que tenemos que experimentar el mover del Espíritu Santo en tu vida. Pero sabes, esto no es de un día y aquí ya y el Espíritu Santo se va a mover no, hermano, esto es en tu privacidad, es en tu comunión, es en tu hogar, es lo que escuchas, lo que hablas. Y hablando con mi esposa, es complicado no hablar de control, porque tal vez puede ser una palabra muy agresiva, pero sabes, déjame decirte algo. En la semana, andando en la calle, te das cuenta cómo la gente ya vive controlada. Desde los jóvenes hasta las personas adultas o adultas mayores. Van en la calle, van con su celular, viendo TikTok, viendo no sé qué. Pero mira, así va la gente, ¿sí? Metidas en su celular. Estamos hablando de que el diablo tentó a Jesús. Como discípulo, ¿tú cómo vas en la calle? ¿Orando, alegre, gozoso? ¿O vas también en tu celular controlado? ¿Sí? Porque eso se habla que a nivel mundial es como el enemigo quiere controlar a la gente por medio del celular. Horas y horas y horas en cualquier red social que tú quieras. Entonces, imagínate, nosotros como discípulos tenemos que trabajar en no ser controlados tanto por la inteligencia artificial, las redes sociales y obviamente aprender a tener más comunión entre nosotros. Entonces Jesús comenzó a enseñar y enseñaba con plena autoridad. Amén, hermanos. Punto número 3 y último, cuando nos dejamos dirigir por el Espíritu Santo, su poder se muestra en nuestras vidas. Si sientes que su poder no se está mostrando en tu vida, pues es algo que tienes que ir a Dios a buscar y a trabajar en tu vida, en tu espíritu, en tu ser. Iglesia, sin duda, tenemos que trabajar mucho en nuestras vidas espirituales. Le tenemos que poner mucha atención al cuidado de nuestra vida espiritual. ¿Para qué? Para que seamos llenos del Espíritu Santo. Y obviamente que esa llenura nos lleve a experimentar su poder. Hemos visto milagros cuando la iglesia ora. Esa es la muestra del poder de Dios y de su Espíritu Santo. Cuando la iglesia ora, pero no solamente es eso. Es en el cómo se conduce cada uno como miembro de la iglesia dentro y fuera de la iglesia. Amigo, realmente te hacemos una invitación, ya sea que nos veas por nuestro canal, que estés aquí, que vengas a experimentar. Dios quiere que experimentes su presencia. Para eso te invitamos a estudiar la Biblia. Te invitamos a conocer de Dios de manera profunda y veas cómo Dios ha transformado nuestras vidas, porque no somos perfectos, y cómo Dios seguirá trabajando en tu vida. El poder del Espíritu Santo en mi vida. Acompáñame, vamos a orar. Bendito Dios y buen Padre Celestial, quiero pues primeramente agradecerle por la oportunidad de compartir. Sabemos que no es fácil, Señor, pero quiero pedirle por su iglesia, por cada miembro, aún por cada amigo, Señor, que está hoy aquí, que realmente podamos disponer nuestra vida, espíritu, alma y cuerpo, para que usted, Señor, nos conduzca por su Espíritu. Nos lleve a comprender todo ese poder que lo vemos en la Biblia con grandes hombres y mujeres que hicieron lo que usted les pidió y accionaron con poder y gloria para usted, mi Dios. Eran hombres comunes como nosotros, Señor, pero que sin duda al ponerse en sus manos, usted los cambió, los transformó, los mudó en un nuevo hombre, en una nueva mujer e hicieron sus proezas.
Eso sigue nuestra iglesia en el pleno siglo XXI, luchando ante la tentación, ante el pecado, Señor. Guárdenos, ayúdanos, dirígenos, Padre, por favor. Y Señor, pues le doy muchas gracias por darnos esta oportunidad de hablar tanto de usted como de su Espíritu Santo. La honra y la gloria se la damos y es en el bendito